Bueno, buenas medidas a todos. Por 9º año consecutivo celebramos este acto de homenaje a Miguel de Unamuno en el 88º aniversario de su jubilación. Además, en este año se cumple el centenario del nombramiento de doctora honoris causa, el primer doctorado y en una mujer en Santa Teresa de Jesús. Y yo quiero recordar que en la primera ofrenda que hicimos aquí a Unamuno versó el tema sobre las relaciones de Unamuno con Santa Teresa, hace 9 años. Satisfacción porque el rector de la universidad nos acompañe en un acto tan singular como este y tan entrañable, pero sobre todo satisfechos porque lo haga como socio de honor, porque lo del rectorado va a pasar, pero la condición que tiene Ricardo de unamunista va a permanecer siempre más allá del rectorado. Entonces, por lo tanto, para nosotros es una gran satisfacción este hecho. Se trata, como sabéis todos los que venís los años anteriores, de un homenaje sencillo, cercano, recogido y entrañable, simplemente para complacer un poco la memoria de don Miguel, enemigo siempre de festejos, de fiestas, de alaracas, cuando fue a recoger el doctorado honoris causa en Oxford, muchos problemas para vestirse porque no quería, y cuando acabó, hace ya los años que hace, de 1934-88, que acabó el homenaje que se le rindió, al día siguiente, a primera mañana, se cogió el coche con Pedro Ara, con su hijo Fernando, con Cañizo y con Puyol, y se marcharon a las Batuecas porque necesitaba pasar página a todos los festejos que había habido en homenaje suyo 2 días anteriores. Nos sentimos orgullosos en la asociación de Ricardo por su sentimiento de humanista, es decir, como especialista en letras humanas, algo que le autoriza a formar parte ya de la nómina de juristas que sobrepasaron la frontera de las leyes, de los códigos, de las togas, de las tribunas y de las tarimas para entrar ya en el privilegiado Olimpo de juristas intelectuales que a lo largo de la historia han sido. Nos sentimos amigados con él por la admiración y respeto que profesa a Unamuno, y no solamente a Unamuno, sino a sus amigos. Tal fue el caso de Dorado Montero, que le llevó a otorgarle en el centenario de su muerte, el 26 de febrero del 19, un merecido homenaje que tenía pendiente la universidad de hacerle a este penalista. Dijo Ricardo de él que fue un hombre bueno, sencillo, humilde, luchador, defensor de los débiles, nunca sectario, autocrítico y trabajador incansable, dándonos, Ricardo, testimonio de ello con su ejemplo. Nos sentimos afortunados de ser consocios de un profesor que ejerce en la tribuna universitaria padrinazgo sobre sus discípulos, llamándolos queridos estudiantes, como se dirigió a ellos en el Paraninfo durante el homenaje ya citado, convirtiendo a los alumnos en hijos espirituales, como hacía Unamuno. Nos sentimos honrados de que Ricardo sea nuestro socio de honor, como lo fue Unamuno de todas las asociaciones culturales salmantinas a las que las honró, aceptando precisamente el nombramiento de miembro honorífico. Y nos sentimos anhelantes de oír sus palabras porque nos harán pensar de la misma forma que él medita las reflexiones de Unamuno, que Unamuno dejó escritas, como hizo el jurista Tocqueville, bebiendo en Rousseau antes de convertirse en uno de los padres de la democracia y del liberalismo. Como unamunista singular y socio ejemplar, solo nos queda dar las gracias por su estímulo, disponibilidad y dadivosidad, siguiendo los pasos de Unamuno, que apoyaba y abonaba las cuotas de las asociaciones culturales a las que pertenecía, aunque estuviera eximido de hacerlo. Gracias, Ricardo, por tu presencia hoy entre nosotros y, sobre todo, gracias por el testimonio de afecto y respeto que guardas al mayor intelectual que ha tenido la historia salmantina y la Universidad Salmantina, que hoy gobiernas en sus 800 años de historia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al presidente de la Asociación de Amigos de Unamuno y a quienes integráis esta corporación tan noble, tan necesaria, imprescindible en Salamanca, a todas las personas que admiramos al coloso, don Miguel, al gigante. Es un tópico recordar aquello de que estamos a sus hombros, pero en realidad solo podemos ponernos a sus pies porque no nos podríamos encaramar nunca en los hombros de don Miguel. Solo podemos aspirar a aprender lo que él hizo, recordar su ejemplo coherente, tan difícil esa fórmula, la coherencia, y bueno, mantener a la altura de las circunstancias de sus aspiraciones y sus principios el desempeño institucional. Francisco Blanco Paco es el gran conservador de ese ejemplo unamuniano. Por supuesto, la familia Pablo, gracias siempre por participar en estos actos. La Casa Museo, que ha tenido una proyección bilbaína esta misma semana, y cada uno de vosotras las personas que escribís sobre don Miguel, recordáis su biografía, tantos libros hemos podido leer, los de Paco y el resto, que siempre tienen presente a don Miguel. Este es un acto sobrecogedor, entrañable, y el inicio de una serie que mañana continuaremos disfrutando de la magnífica exposición que ha desplegado Paco en el patio de escuelas menores. Impresionante, muchísimas gracias por ese esfuerzo de meses en el que se reivindicará la figura de don Miguel como profesor y rector, ¿no? Tantos recuerdos de su perfil político, de su condición poética, de sus aportaciones filosóficas y novelísticas, de su ejemplo humano, pero en la universidad, por encima de todo, la condición profesoral, catedrático y su liderazgo del estudio en un momento crítico. Comentaba con un visitante extranjero hace unos días que cuando llega don Miguel a Salamanca, la universidad pasa por una situación depresiva, decadente, que se acentúa en los primeros años del siglo pasado, del XX, hasta el punto de amenazar la continuidad misma del estudio más antiguo de España, la desaparición de dos de las facultades más importantes, aquel tiempo conocido como de las facultades libres, en el que las instituciones locales tuvieron que apoyar a la universidad, es una muestra del riesgo real que sufrió después de la Ley Moyano, esa ley que retiró la facultad de impartir el título de doctor y centralizó en Madrid el protagonismo del sistema universitario. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Permitidme que me centre, ya que mañana disfrutaremos de la magnífica exposición de Unamuno, profesor y rector, en este punto concreto de la contribución de don Miguel a la supervivencia institucional de la Universidad de Salamanca. Recordamos mucho el 12 de octubre, su defensa de las virtudes cívicas, la posición continuada y no contradictoria en los valores y principios públicos, pero no hemos reparado lo suficiente en que Unamuno salvó la Universidad de Salamanca. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera venido don Miguel a Salamanca? Este contrafactualismo histórico parece un ensayo aventurado en ocasiones, pero en este caso tiene plena razón de ser. Si don Miguel no hubiera llegado a Salamanca, la Universidad de Salamanca no sería en modo alguno lo que hoy, un siglo después, es. Porque la proyección internacional, el prestigio intelectual que arranca en el siglo XVI con la Escuela de Vitoria, Fray Luis y otros destacados exponentes, hubiera desfallecido en un momento crítico y en las sucesivas transformaciones contemporáneas de una sociedad española en la que solo su imagen y sus valores sostuvo la llama de la libertad, de la integridad intelectual, de la mejor experiencia, el mejor ejemplo universitario. Esto es lo que debemos recordar hoy y en este año y en el momento de la víspera de la inauguración de la exposición Unamuno, profesor y rector. También organizaremos la semana próxima un acto de encuentro entre Unamuno y Santa Teresa, cruce de caminos, al que os invito y os pido que participéis en el Paraninfo de la Universidad para conmemorar el centenario de ese honoris causa que don Miguel defendió, reivindicando el papel de la mujer más importante de la historia de España por su proyección intelectual, internacional y humana.
Termino. ¿Qué podemos hacer? Porque, bueno, estos actos conmemorativos simbólicos tienen una razón de ser también vinculada a la voluntad, el ejercicio de la voluntad. La voluntad es el resultado de la atención. Solo activamos la voluntad cuando prestamos atención sobre un foco. Entonces, poner nuestra atención sobre Unamuno mueve nuestra voluntad en un sentido muy concreto, que es el de hacer lo que él hacía, seguir su ejemplo. Pasear por Salamanca, caminar, qué importante es ejercicio físico e intelectual para reflexionar sobre nuestro quehacer diario. No dejar de pronunciarnos contra la injusticia, ser claros en nuestras afirmaciones y en la defensa de aquello en lo que creemos, aunque a veces pues, tenga un alto coste, y reivindicar por encima de todo la posición de honestidad académica, de coherencia intelectual y humana de don Miguel, un coloso, un gigante, y nosotros ni siquiera en sus hombros, sino, como he dicho, yo desde luego así me siento, un ratón a los pies de don Miguel, pero bueno, pensando en lo importante que es no olvidar su ejemplo, prestar atención y actuar cada día con esa voluntad. Muchas gracias a la asociación porque conserváis la llama del recuerdo vivo. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis y por la oportunidad de conmemorar estos días a don Miguel de Unamuno. Gracias. Bueno, a continuación hacemos la ofrenda. Después el coro Salinas cantará el Gaudeamus y tendremos un detalle humilde con el rector, un pequeño regalo, y con el coro que nos acompaña todos los años. A ver si vienen las compañeras.
nuestro rector. Gracias, Paco, gracias. Muchas gracias. Y con esto damos por concluido el acto y agradecemos a todos la compañía. Hasta el próximo año. Y no olvidéis que mañana inauguramos una exposición en la sala de exposiciones que hay de la universidad, en el patio escuela. Acercaros por allí, que va a merecer la pena. Muchas gracias a todos.